Coloca este símbolo dentro de un vaso con agua y bébelo después de 11 minutos. Suena demasiado simple, ¿verdad? Pero hay gestos que, detrás de la simplicidad, cargan la fuerza de 1000 oraciones silenciosas. Hay símbolos que no solo representan el equilibrio, lo invocan. El yin-yang, cuando es tocado con intención verdadera, no actúa sobre el vaso, actúa sobre el campo. Y cuando ese campo cambia, la realidad se inclina. Muchos buscan milagros donde hay espectáculo, pero los verdaderos movimientos del alma ocurren en lo sutil. ¿Cómo explicar esa paz repentina después de días de ansiedad? ¿O ese silencio que se instala tras un llanto sin motivo? Una mujer, en cierta ocasión, contó que pasó meses sintiendo un peso en el pecho. Nada físico, nada que los exámenes médicos detectaran. Era como si algo invisible apretara lentamente. Todos los días probó oraciones, baños, sahumerios, hasta que decidió experimentar el ritual del agua y del símbolo. Dibujó el yin-yang con lápiz negro sobre un papel blanco. Lo colocó bajo el vaso y esperó 11 minutos en silencio. Dijo que, en el 9º minuto, lloró. Sin dolor, sin recuerdos, solo lloró. Y después de eso, respiró diferente. No fue el dibujo, fue la presencia, fue el alma decidiendo dejar de correr. Fue el cuerpo recordando que también lleva respuestas. La espera, muchas veces, se ve como pasividad. Pero, en este caso, es parte del proceso. Porque mientras el vaso reposa sobre el símbolo, la vibración del agua cambia. Y quien cambia con ella es quien la preparó. En ese intervalo de tiempo se abren puertas. Aparecen pensamientos escondidos. Es común sentir mareo, calor, sueño repentino. El campo está siendo reorganizado. Y lo que no pertenece comienza a disolverse. Cuando se da el primer sorbo, algo dentro se alinea. No con ruido, no con brillo, sino con verdad. Y la verdad, cuando se toca, incomoda antes de sanar. Algunas personas sienten náuseas, otras ganas de dormir. Hay quienes sienten ligereza desde la primera vez, y hay quienes necesitan repetir, porque el equilibrio no es un punto fijo. Es un estado que se aprende a cultivar. Un comerciante me confesó que, tras repetir el ritual durante 7 noches, sus pesadillas cesaron. Lo más curioso es que ni siquiera creía mucho al principio, pero su hija, que sufría crisis de ansiedad, durmió profundamente las mismas noches en que él hizo el ritual. Ella ni siquiera sabía lo que él estaba haciendo, pero el campo lo sabía. Porque cuando tú te sanas, el entorno también responde. El vaso entonces deja de ser solo vidrio, se convierte en un espejo, refleja lo que colocas allí: duda o fe, miedo o entrega, prisa o presencia. Y cuando el agua toca tus labios, lleva consigo una decisión invisible: honrar el equilibrio que tantas veces postergaste. El símbolo no actúa solo, responde a lo que tú decides vibrar. Al final, no se trata de dibujar el yin-yang, se trata de recordar lo que representa. Y si hay una frase que resuena al final de todo esto, quizás sea así: todo lo que colocas en el agua regresa a ti en forma de vibración. Ahora la elección es tuya. ¿Qué estás dispuesto a beber? Si estás sintiendo la fuerza de este mensaje y te está trayendo más claridad a tu vida, dale me gusta a este video, suscríbete y comparte en los comentarios lo que estás viviendo. En este momento, escribe la frase "el equilibrio me guía" y fortalece esa vibración de armonía en todo tu campo. Algunas personas sienten el cambio ya en los primeros minutos. Otras solo lo perciben cuando algo dentro de ellas comienza a aquietarse. Lo que todas tienen en común es la sensación de que no fue solo agua.
Hubo algo más, un leve desplazamiento interno, como si un nudo invisible se hubiera deshecho. Lo que parecía ser solo un vaso común se revela como un vehículo de transformación, y el símbolo, tan discreto, empieza a sentirse como una presencia sutil que permanece incluso después de haber guardado todo. Una mujer, cuidadora de ancianos, contó que vivía en un estado constante de agotamiento. Nada físico lo justificaba. Dormía bien, se alimentaba con equilibrio, pero algo drenaba su energía cada día. Al iniciar el ritual con el agua y el símbolo, no esperaba nada. Pero después de algunas noches, empezó a notar que el ambiente donde trabajaba se volvía más liviano. Las conversaciones fluían mejor. Los pacientes se calmaban y sobre todo ella misma se sentía más entera, como si hubiera recuperado algo que había olvidado proteger, su propia vibración. Y es precisamente ahí donde el proceso se profundiza. No se trata solo de energizar el agua, se trata de volver a habitar el propio campo. La vida moderna enseña al cuerpo a resistir, a la mente a dudar y al espíritu a callar. Por eso, cuando un símbolo es activado con intención sincera, lo que se mueve no es solo lo externo, es aquello que estaba estancado por dentro. La vibración del yin-yang no actúa como un empujón, sino como una invitación. Equilibra lo que fue forzado, suaviza lo que se endureció. Hubo un relato que permaneció en mí por mucho tiempo. Un joven enfermero, cansado de la rutina y de las presiones invisibles que cargaba sin darse cuenta, decidió hacer el ritual como último recurso antes de solicitar una licencia. Dijo que durante los minutos de espera sintió una presión en el pecho, no dolorosa pero intensa, como si algo dentro de él quisiera hablar. Después de beber el agua, durmió casi 10 horas. Al despertar, no hubo ninguna revelación grandiosa, solo un buen silencio, un tipo de paz que no sentía desde la infancia. Decidió no alejarse, no porque los problemas desaparecieran, sino porque él estaba más entero para enfrentarlos. Eso ocurre porque la vibración del agua, alineada con el símbolo, no cambia los hechos, cambia la forma en que los recibes. Y cuando la forma cambia, el impacto se transforma. La intuición se vuelve más clara. Las palabras que antes herían ahora resbalan. Los ambientes dejan de absorber energía y comienzan a devolver fuerza. ¿No es un milagro? ¿Es sintonía restaurada? Cada noche que alguien dibuja el símbolo, coloca el vaso, espera en silencio y bebe con presencia, se firma un nuevo acuerdo. No con el universo allá afuera, sino con el universo que late dentro. Quizá ese sea el mayor aprendizaje. El equilibrio no llega para protegernos del mundo. Llega para recordarnos que somos parte de lo que vibra en él. Y cuando eso se siente, no hay más retorno. Porque la verdadera sanación comienza exactamente en el punto donde decides alinearte. Algunos lo llaman coincidencia, otros intuición, pero hay un instante después de repetir durante días el ritual del agua con el símbolo en el que algo se reorganiza sin explicación lógica. No es algo que se vea, es algo que se siente. Las decisiones se vuelven más claras, las dudas disminuyen, la mente, acostumbrada a correr en círculos, comienza a caminar en línea recta. Y no porque las respuestas hayan llegado desde afuera, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, el interior se aquietó lo suficiente como para escucharlas. Una adolescente escribió diciendo que, tras una discusión intensa con sus padres, decidió aislarse. Pasó el día encerrada, sin hablar con nadie. Al ver el símbolo del yin-yang, sintió un impulso extraño. Lo dibujó con prisa, colocó el vaso sobre él y esperó. Cuando bebió, no lloró,
ni sintió remordimiento, pero algo dentro de ella se suavizó. Al final de la noche, escribió una carta corta pidiendo perdón, no por obligación, sino porque algo en su interior había sido tocado. El símbolo no resolvió el conflicto, pero disolvió la resistencia, y donde antes había ruido, nació espacio para el afecto. Este tipo de transformación no depende de creencia ni de un ritual aprendido de memoria. Lo que actúa no es el dibujo ni el tiempo exacto, es la vibración de quien elige hacerlo. Con verdad, cuando te detienes, preparas, esperas y bebes con conciencia, estás diciendo al invisible: me importa lo que vibra en mí. Y esa declaración cambia el campo, porque el campo no responde a lo que dices, responde a lo que sientes mientras lo dices. Hubo quienes usaron este gesto para afrontar pérdidas. Un hombre, viudo hacía poco, contó que la nostalgia era insoportable al atardecer. Todo parecía más pesado en ese momento del día. Un amigo le recomendó el ritual. Sin grandes expectativas, dibujó el símbolo e hizo lo que le indicaron. La tercera noche, dijo haber sentido la presencia de su esposa. No como algo sobrenatural, sino como un recuerdo leve, una memoria sin dolor. Durmió sonriendo y al despertar sintió por primera vez que podía continuar sin traicionarse a sí mismo. Estas experiencias no son pruebas de poder, son recordatorios de conexión. Cada persona que repite el ritual con sinceridad se reencuentra con una parte de sí. Y lo que parecía pequeño, un vaso, un dibujo, 11 minutos, se revela como un código vibracional activado en el momento exacto. Por eso, con el tiempo, el gesto se vuelve natural, no como una obligación, sino como un cuidado, como cepillarse los dientes o encender una vela. Un acto simple que realinea lo invisible, porque el verdadero equilibrio no impone, revela, y al percibir que la paz no viene de fuera, sino de aquello que aceptas sentir, todo cambia. La rutina se vuelve más liviana, las relaciones adquieren otro color y hasta el silencio parece más vivo. Al final, lo que queda no es el vaso ni el papel, es el campo restaurado, es la vibración que pulsa en armonía, es el corazón que finalmente reconoce: he vuelto a mí. Hay un momento en que el gesto deja de ser práctica y se convierte en presencia. El símbolo bajo el vaso ya no es solo un dibujo, es un espejo silencioso de aquello que decidiste sostener por dentro. Y el agua, ahora tocada por esa vibración, no solo hidrata, ella orienta. Cada sorbo lleva la memoria de un reencuentro entre lo que eres y lo que habías olvidado cuidar. Muchas personas dicen que, después de semanas haciendo el ritual, comenzaron a percibir los ambientes con más nitidez. Lugares que antes parecían acogedores comenzaron a incomodar. Relaciones que parecían normales, de repente mostraron el cansancio oculto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque su campo ya no soportaba lo que estaba en desarmonía. Así actúa. El equilibrio no impone rupturas, te invita a elegir, y cuando eliges, el universo entiende. Un padre de familia contó que, tras incluir este pequeño ritual en sus mañanas, las conversaciones en casa comenzaron a fluir mejor. Nada grandioso, solo menos tensión, más escucha, menos gritos, más mirada. Dijo que no sabía si era el símbolo, el agua o el tiempo de espera, pero que algo allí había cambiado su forma de vivir. Y quizás, sin darse cuenta, había tocado la respuesta. Fue todo eso junto, pero sobre todo fue la decisión, porque no es el papel el que vibra, es la intención con la que se usa, no es el agua la que cura, es la conciencia con la que se bebe, no es el tiempo el que transforma, es lo que haces dentro de él, y entonces
Lo que parecía un acto aislado, colocar el símbolo, esperar, beber, se revela como una elección continua, una forma de decir cada día que estás atento a lo que vibra, que ya no deseas vivir en automático, que reconoces tu responsabilidad sobre el campo que alimentas alrededor. Es en ese punto donde el hogar cambia. El cuerpo responde, la intuición se aclara, las puertas se abren, no las de madera, sino las que conducen a la lucidez. La vida comienza a vibrar en otro tono. Y aquello que antes sería, ahora simplemente se disuelve, al no encontrar más donde alojarse. Con cada nuevo vaso se reafirma un pacto silencioso, el de ser fiel a tu vibración original, porque la verdadera protección no es un escudo. Es un estado, y el verdadero equilibrio no necesita ser defendido, solo necesita ser recordado. El agua, el símbolo y el silencio de los 11 minutos no son una fórmula, son un llamado, y quien escucha con el corazón, despierta. Entonces, sí, has llegado hasta aquí, quizás ya lo hayas sentido. Algo ha cambiado, aunque no sepas explicarlo. A partir de ahora, todo lo que hagas con presencia vibrará distinto, porque quien bebe de su propia verdad nunca más acepta vivir dormido.